Queremos encontrar la ecuación en forma estándar de la elipse graficada aquí a la izquierda, por lo que lo primero que debemos notar es que esta elipse tiene un eje mayor horizontal, que es este eje aquí, y un eje menor vertical, que es este eje aquí. Recuerde, el eje mayor es siempre el más largo de los dos ejes. Observe también que el centro de esta elipse está en el origen, por lo que el centro tiene coordenadas 0,0. Luego, la longitud del eje mayor es igual a 2a. O podemos ver que la distancia desde el centro a un punto final del eje mayor es igual a a, así que observe nuestra elipse. A sería igual a 4. Y la longitud del eje menor es igual a 2b, o podemos decir que la distancia desde el centro a un punto final del eje menor es igual a b. Nuevamente, mirando nuestra elipse, observe que b, esta distancia aquí, es igual a 3. Esta es toda la información que necesitamos para escribir la ecuación de nuestra elipse en forma estándar, que es esta forma aquí, donde nuevamente, h,k sería el centro, y a siempre fue mayor que b, y cada vez que tengamos un eje horizontal, observe como el denominador más grande, que sería un cuadrado, siempre está debajo de la parte 10 de la ecuación. Si tuviéramos un eje mayor vertical, entonces un cuadrado, el denominador más grande, estaría debajo de la parte y de la ecuación. Una vez más, tenemos h,k, el centro tiene coordenadas 0,0. A es igual a 4 y b es igual a 3. Entonces la ecuación de nuestra elipse en forma estándar sería x al cuadrado, ya que h es 0. Dividido por un cuadrado, que sería 4 al cuadrado o 16, más y al cuadrado, ya que k es 0. Dividido por b al cuadrado, o 3 al cuadrado, que es igual a 9, es igual a 1. Esta es la ecuación de nuestra elipse con un eje mayor horizontal, en forma estándar. Espero que hayas encontrado esto útil.